Señor de la Rubia, comencemos por el principio. ¿Cómo surgió la idea de realizar una marcha de esta magnitud? Surge desde Mundo Sin Guerras, en España, y durante un año estudiamos si es viable hacer una marcha de estas características. En junio del año pasado se decide que sí, que es posible, y en ese momento pensábamos en una marcha de 40 países. Hoy, apenas 9 meses después, ya estamos superando los 90. O sea que ha ido increciendo el aumento del optimismo, del entusiasmo. Ha habido muy buena recepción. Yo creo que además ha coincidido en un momento, en una crisis. También ha habido un cambio en la administración americana, veníamos en una situación de mucha tensión internacional. Entonces creo que la marcha mundial es como si llegara en el momento oportuno y en la época que se necesita dar una respuesta global a problemas mundiales. Pero usted dice, bueno, hace un año estuvimos pensando esto en España, de poder hacer una marcha, pero ¿qué elementos llevaron a esta reflexión? ¿Era solo el tema de la guerra en Irak? ¿Era solo el tema de los enfrentamientos en Afganistán? ¿O era mucho más amplio el abanico de la problemática? Como dices, el abanico de la problemática no solo tocaba las esferas internacionales, sino que también observábamos a nivel cotidiano, a nivel de la sociedad, un aumento de la violencia en todos los campos. En la violencia económica también, en la violencia religiosa, la violencia generacional, la violencia de género. Es como si la violencia se hubiera instalado en la sociedad y se necesitaba dar una respuesta que cubriera también esos campos. Nosotros pensamos que la violencia es corregible, se puede modificar, y tenemos un ejemplo con el tema del ecologismo. Hace 20 años, hace 30 años, no había conciencia ecológica. Hace 30 años se maltrataba a un perro, se ensuciaba con el medio ambiente, y en muy poco tiempo toda persona, los niños, también las personas mayores, saben que no es bueno contaminar. Saben del problema del efecto invernadero, saben del reciclaje de basuras, y eso se ha instalado en muy poco tiempo. Hoy todavía coincidimos planteamientos violentos con planteamientos de paz, y todavía no nos choca que un gobierno hable de paz y tenga la fábrica de armamento a pleno rendimiento. A la sociedad no nos choca, a algunos sí. Entonces, esas contradicciones son las que hacen que se necesite reformular qué significa la paz. Y en este momento, a la paz hay que añadirle el apellido de la no violencia, por así llamarlo. La metodología tiene que ser la no violencia. No podemos seguir con aquello de, si quieres la paz, prepárate para la guerra. No, si quieres la paz, trabaja y construye la paz. De tal manera, para resumir esta parte que me parece fundamental, usted y quienes comparten su criterio piensan que a través de la concientización, que a través de la educación, así como se avanzó en la ecología, se puede avanzar en el tema de la no violencia y de la paz. Por supuesto, y yo pongo un ejemplo. Hay muchas etapas históricas que se han resuelto, etapas que en su momento parecían imposibles, la misma esclavitud. Si hoy el presidente francés sacara una ley diciendo, bueno, vamos a volver a reinstalar la guillotina y aquí el que se salga de los cauces, ¿cuánto duraría ese presidente en el gobierno? Pero no solo habría una respuesta de Francia en contra del ciudadano francés, toda Europa se movilizaría, no solo Europa. Estoy seguro que aquí habría gente que iría a las embajadas francesas diciendo, pero bueno, ¿qué les ha pasado a ustedes? ¿Qué quiere decir eso?
quiere decir que ya hay conciencia de que eso no se puede permitir en este momento histórico. Si lo mismo hiciéramos con las armas nucleares, no tengan ninguna duda que en este año se acababan las armas nucleares en el planeta. Es decir, creemos que el poder está en manos de la gente y todavía no estamos convencidos de eso. Y por eso es tan importante esa idea de crear conciencia. Usted sabe que quienes no comparten la visión, la ética y la moral del pacifismo tienen el siguiente discurso. Mire, es que a veces la violencia es necesaria, no útil, pero ha servido, por ejemplo, para sacar de este mundo a Hitler y los suyos. Si no lo hubiésemos hecho, estaríamos dominados hoy por el nazismo. ¿Qué respuesta tiene usted a ese tipo de argumentaciones? Esos fenómenos que son el exponente último de seres que representan lo inhumano, que son seres que han producido un gran dolor a la humanidad, no son hechos aislados. Recordemos que Hitler surge de elecciones y hay una sociedad violenta que le alimenta y le mantiene. Entonces no puedes analizar el problema solo. Es consecuencia de algo. Ya estaba instalada una sociedad violenta y llevaba años. Y es esa sociedad violenta la que llega a Hitler al poder. No es que Hitler convierta a toda la sociedad en violenta, que es el discurso que hay. Entonces, esas sociedades violentas son las que dan luego origen a estos monstruos. Pero se puede desactivar esa violenta creando conciencia en la dirección que planteaba. Y ahora sí, aclarado este punto, volvamos a nuestra marcha mundial por la paz y la no violencia. ¿Quiénes van a participar en ella? Bueno, ya esto ha tomado una dimensión muy grande, porque inicialmente la marcha mundial es un recorrido que iba a hacer un equipo, que un grupo de personas. Un grupo de personas, 40, 50, 100 personas, pero esto ya se ha transformado, ya es mucho más que eso. En realidad, lo que se pretendía es que ese pequeño equipo pusiera en marcha todo un fenómeno. Y eso es lo que ha ocurrido. En principio, la marcha empieza en Wellington, como bien sabe, el 2 de octubre, que es el día aniversario del nacimiento de Gandhi, declarado por Naciones Unidas Día Internacional de la No Violencia. Y el proyecto inicial es que en Gandhi se iba a hacer una celebración que iba a ser observada por el resto de países. Al día de hoy ya sabemos que más de 300 ciudades ese mismo día ya van a estar haciendo celebraciones en simultáneo con Wellington. Así va a ir ocurriendo en el resto de la marcha. Es decir, va a tener un recorrido de ese equipo base que es necesario hacer para que tenga esa característica de marcha, pero hoy ya que es un grupo emblemático, representativo, claro, del conjunto de los que participan. Que sea un grupo donde estén, ojalá, la mayor cantidad de nacionalidades posible de todos los continentes, donde estén representados los jóvenes, las mujeres, bueno, toda la diversidad que tiene la sociedad, de manera que tenga esa característica un poco de portavoz de la humanidad. Pero si ha resultado así, si de ser una idea controlada dentro de ciertos límites, que ha superado ahora en poco tiempo todas las expectativas de sus organizadores, quiere decir, y corríjame por favor si me equivoco, que había una necesidad, ¿verdad?, de realizar algo a escala planetaria para expresar un sentimiento. Yo creo totalmente lo que estás diciendo. O sea, que un joven, que una persona mayor, no importa de qué cultura, no importa de qué país, porque las adhesiones que estamos recibiendo son de todos los lugares, se plieguen de esta manera tan explícita a la marcha, indica que había una necesidad. Y que la idea de hacer una acción
mundial, global, es una idea que atrae, que gusta, que es como un ensueño, es también como algo épico. Y yo recuerdo comentarios de algunas personas que se han acercado, que incluso ellos se veían, ahora van a poder participar, pero ellos se veían como que no iban a poder hacer el recorrido, ¿no? Porque por temas laborales o no tenían esa disponibilidad. Su comentario era que, aunque ellos no participaran directamente, la sola idea de que hubiera un grupo que hiciera ese recorrido, eso ya era muy valioso para ellos. O sea, que hubiera gente normal, porque somos gente normal, no somos ningunos brillantes en nada, somos gente de ciudadanos de a pie, que un día nos ponemos a caminar para decir basta de violencia, basta de gastos en armamentos nucleares, basta de política beligerante, firmen tratados de no agresión, resuelvan los problemas por vía pacífica y redireccionen todo el gasto que tenemos en beneficio de la sociedad. Y ese es un clamor que hoy tiene, yo creo que la mayoría de los miles de millones de habitantes de este planeta. Usted ha mencionado a diferentes grupos de la sociedad que van a participar, ha hablado de las mujeres, de los niños, de los ancianos, en fin. ¿Y los representantes del poder? Bueno, queremos también. Vamos a ir, la marcha, el equipo base va a ir recorriendo cada país y en la medida de nuestras posibilidades tomando contacto con los representantes políticos, religiosos, en todos los campos, en cada país, para explicarles el sentido de la marcha y pedirles que se definan. Pedirles que se definan respecto a las armas nucleares. Pedirles que se definan respecto a el desocupar las incursiones militares en otros países. ¿Qué es eso de andar invadiendo países? Queremos que se definan también respecto a los gastos de armamento. Queremos que se definan respecto a que firmen tratados de no agresión, como estos días han firmado Argentina, Paraguay y Bolivia. Guerras centenarias, cientos de miles de personas que murieron. ¿Para qué? Por un problema fronterizo. Resolvámoslo de otra manera. Y por último, creemos, ya es hora, lo han dicho, importantes personalidades de nivel internacional, Gorbachov, premios Nobel, es hora de que los estados renuncien a la guerra como mecanismo para resolver los conflictos. ¿Ya hay mandatarios, jefes de Estado que apoyan la marcha? Hoy tenemos una entrevista con la presidenta Bachelet, ha adherido a la marcha y no solo es una cosa testimonial, sino que está dando pasos importantes para hacer cosas, que luego podemos conversar si lo ves conveniente. Pero también ha adherido la presidenta de Argentina, varios otros presidentes, y en este momento hay 4 o 5, y también están en puertas importantes presidentes latinoamericanos, que todavía no podemos anunciarlos hasta que se confirme. Pero esto ha comenzado, recién ha comenzado. Y también hemos escrito al representante de Naciones Unidas, vamos la semana que viene a Nueva York, y bueno, queremos emplazar a todos los sectores sociales para que se manifiesten frente a estos temas que antes te mencionaba. Ahora, naturalmente la actividad no ha comenzado, porque, tal como lo decía usted, comienza el día 2 de octubre, ¿verdad?, en Nueva Zelanda, y termina el día 2 de enero en las faldas del Monte Aconcagua. Vamos a ir luego a eso, pero esos son los públicos, digamos. Es el ciudadano común, son los representantes de Estado, y se les ha convocado a los representantes también de los organismos internacionales. ¿Qué actividades va a haber? Bueno, en eso hay un despliegue de creatividad enorme, o sea... De todo. De todo. Desde el mundo del deporte, por supuesto, festivales, actividades culturales, actividades artísticas, pero van a marchar, van a haber marchadores, van a haber ciclistas que van a confluir, van a haber paracaidistas que se van a tirar y van a hacer el símbolo de la paz en Rusia.
me escribían y me decían que es posible llegar hasta el Punta de Vaca. Alguien en caballo me decía, y contestaba que por supuesto cada uno que vaya como quiera. Como quiera y como pueda. A los pocos días me dicen, bueno, somos 200 que queremos ir, entonces... En caballo. Va a haber raid de aviones que van aquí en Chile. Del aeropuerto Tobalaba, parece que quieren... Entonces, cuando entre la marcha desde Perú, quieren hacer un raid. Bueno, las actividades, mucho en el campo educativo, en las universidades, en los colegios. Análisis, debates, discusiones sobre el tema de la paz, en contra de la violencia. Sobre la violencia en la educación, sobre la violencia intrafamiliar, tocando todos los temas, porque lo que queremos es que no se quede solo a nivel de problemática entre gobiernos. Y algo que nos toca muy directamente, ¿qué respuesta han tenido de los medios de comunicación? Bueno, esa es una sorpresa. Una sorpresa en el aspecto de que, bueno, todavía no, ya hay algunos canales que tienen su programa semanal con la marcha. Vengo de Colombia y alguna televisión ya ha incorporado. Pero lo que sí me ha gustado mucho es una muy buena disposición de parte de los periodistas, de parte de los que hacen la noticia. Del ciudadano periodista. Del ciudadano periodista. He notado mucha simpatía, mucho compincheo, ¿no? Con el tema de la marcha. Yo, para demostrarle que usted tiene toda la razón, quiero decirle públicamente, como director del Departamento Latinoamericano, que nosotros no vamos a hacer un programa, no vamos a hacer 2 programas, no. Vamos a hacer todos los programas que podamos y vamos a acompañarlos donde podamos con nuestra humilde participación para llevar la voz en español a todas las latitudes del mundo. Así que cuente con nosotros. Te lo agradezco mucho porque sois un poco la voz de esto, quiero decir, el altavoz. Y esta idea de crear conciencia va a ser posible si realmente los medios de comunicación se pliegan. Y para mí, este es un problema de todos. Quiero decir que los beneficiados, finalmente, va a ser la sociedad en su conjunto. Pero bueno, sabemos que hay otro tipo de intereses, pero estamos un poco, volviendo a lo que te decía al principio, hemos tomado el pulso de una muy buena disposición y estamos muy agradecidos, y por eso también le vemos mucho futuro a la marcha en lo que tiene que ver con medios de difusión. Contrariamente a lo que se cree, yo creo que la función periodística, que tiene la obligación de ser crítica, no es una crítica neutral. Yo soy de aquellos que creen que la crítica debe ser siempre esperanzada. Uno expresa la crítica, pero detrás de ella, a pesar de las palabras, hay una gran esperanza. Pero usted sabe que quienes manejan el poder, quienes venden las armas, quienes promueven el odio, quienes no creen en la cultura de la paz, no son niñitos de pecho, son gente muy poderosa que toma decisiones en este mundo. ¿Cree usted que se va a escuchar ese clamor? ¿Ese basta ya? Los violentos, los beligerantes, primero son una minoría, y a través muchas veces de los medios de comunicación mantienen una opinión, un estado de opinión, un estado de alerta, un estado de temor, que justifica mucho de sus políticas, y ahí hay una parte importante que es la del ciudadano. Yo creo que estamos en un momento histórico en el que el ciudadano a pie tenemos que dejar de ser pasivos y tomar una participación activa social. Antes lo comentaba, nosotros permitimos por no acción que se den cierto tipo de situaciones. Entonces, si hubiera
si hubiera un apoyo directo, claro, manifiesto, mundial, a las políticas beligerantes, esas se eliminarían, sin ninguna duda. Porque, aunque nos quejamos de las democracias porque, bueno, no son todos lo representativas que nos gustaría y hay mucho que mejorar, pero finalmente hay elecciones, hay votaciones, y si la gente sale y no vota a tal candidato porque mantiene una serie de propuestas a nivel político, ese candidato se viene abajo. Entonces volvemos a las contradicciones que antes te comentaba. Te hablo de España. España va muy bien en algunos temas, pero España ha pasado del puesto no sé cuánto al 8º o 9º en venta de armas a nivel internacional. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible decir que queremos una paz? Y ahí recuerdo las palabras de Galeano, un gran intelectual latinoamericano, que cuando decía: las armas necesitan guerras y las guerras necesitan armas. Si tengo las máquinas de armamento a pleno funcionamiento, en algún momento eso se necesita utilizarlo, en algún momento. Entonces, yo creo que decididamente hay que ir a la construcción de una sociedad donde el conflicto se resuelva de otras maneras. Por otro lado, ya ocurrió históricamente. Es decir, en algún momento, cuando había un conflicto entre dos personas, entre ellas se resolvía. Y en algún momento se restringe el derecho a, salvo en defensa directa, personal, pero si hay alguna agresión, se crea un aparato judicial, se crea una policía que ordene, se crea de manera de que los poderes intermedien entre el conflicto directo. Y eso fue un avance a nivel social. Entonces, eso mismo tiene que ocurrir a nivel internacional entre países. Eso corresponde a que las Naciones Unidas cobren un peso que precisamente los países más poderosos no quieren darle. No quieren que las Naciones Unidas tengan ese peso. Pero es claro el camino, si el tema es si hay voluntad de hacerlo. Yo creo que usted, y me gustaría rescatarlo, ha dicho algo que es fundamental, y es que la gente tiene que movilizarse. Es decir, si le importa la paz, si está en contra de la violencia, nadie debe quedar indiferente frente a este tema y frente a esta marcha. ¿Usted vivió en Chile? Sí, yo viví en Chile, he venido muchas veces a este país, pero hubo una etapa no muy larga donde viví aquí, te estoy hablando de los años 70, 73. O sea que estuvo por allí por el golpe militar. Aquí me tocó. ¿Y se quedó en ese tiempo o tuvo que salir del país? Bueno, en ese tiempo eran mis primeros pasos de militancia pacifista, de militancia humanista. Fuimos por humanista, detenido varias veces y finalmente nos expulsaron de Chile. Qué vueltas que da la vida y qué paradojas, ¿eh? Usted es expulsado, digamos, por Pinochet. En diciembre del 73. Jefe de gobierno en ese tiempo en Chile. Y dentro de un par de horas lo va a recibir otro presidente. La presidenta Bachelet. Así es. En unas horas la presidenta Bachelet, que ha adherido a la marcha, tenemos una audiencia con ella en La Moneda, ese lugar que fue destruido. Recuerdo muy bien ese día, cómo fue. Nos recibe para ir corroborando todos los avances que hay, un apoyo muy decidido y muy comprometido con la marcha mundial y además con un programa muy preciso de actuaciones que refuercen esta marcha. Señor Rafael de la Rubia, coordinador internacional de la Marcha Mundial por la Paz y en contra de la Violencia, muchísimas gracias
y muchos éxitos en los próximos meses. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias esta oportunidad y este es un éxito para todos, me parece. Es un éxito que toca a toda la humanidad, así que trabajemos en la dirección de construir realmente una señal que le deje claro a los poderes cuál es el sentir de la sociedad. Verdadero, saben del reciclaje de basuras, y eso se ha instalado en muy poco tiempo. Hoy todavía vemos, coincidimos planteamientos violentos con planteamientos de paz, y todavía no nos choca que un gobierno hable de paz y tenga la fábrica de armamento a pleno rendimiento. A la sociedad no nos choca, a algunos sí. Entonces, esas contradicciones son las que hacen que se necesite reformular qué significa la paz. Y en este momento, a la paz hay que añadirle el apellido de la no violencia, por así llamarlo. La metodología tiene que ser la no violencia. No podemos seguir con aquello de, si quieres la paz, prepárate para la guerra. No, si quieres la paz, trabaja y construye la paz. De tal manera, para resumir esta parte que me parece fundamental, usted y quienes comparten su criterio piensan que a través de la concientización, que a través de la educación, así como se avanzó en la ecología, se puede avanzar en el tema de la no violencia y de la paz. Por supuesto, y yo pongo un ejemplo. Hay muchas etapas históricas que se han resuelto, etapas que en su momento parecían imposibles, la misma esclavitud. Si hoy el presidente francés sacara una ley diciendo, bueno, vamos a volver a reinstalar la guillotina y aquí el que se salga de los cauces, ¿cuánto duraría ese presidente en el gobierno? Pero no solo habría una respuesta de Francia en contra del ciudadano francés, toda Europa se movilizaría, no solo Europa, estoy seguro que aquí habría gente que iría a las embajadas francesas diciendo, pero bueno, ¿qué les ha pasado a ustedes? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya hay una crisis, también ha habido un cambio en la administración americana, veníamos en una situación de mucha tensión internacional, entonces creo que la marcha mundial es como si llegara en el momento oportuno y en la época que se necesita dar una respuesta global a problemas mundiales. Pero usted dice, bueno, hace un año estuvimos pensando esto en España, de poder hacer una marcha, pero ¿qué elementos llevaron a esta reflexión? ¿Era solo el tema de la guerra en Irak? ¿Era solo el tema de los enfrentamientos en Afganistán? ¿O era mucho más amplio el abanico de la problemática? Como dices, el abanico de la problemática no solo tocaba las esferas internacionales, sino que también observábamos Señor de la Rubia, comencemos por el principio. ¿Cómo surgió la idea de realizar una marcha de esta magnitud? Surge desde Mundo Sin Guerras, en España, y durante un año estudiamos si es viable hacer una marcha de esta característica. En junio del año pasado se decide que sí, que es posible, y en ese momento pensábamos en una marcha de 40 países. Hoy, apenas 9 meses después, ya estamos superando los 90. O sea que ha ido increciendo el aumento del optimismo, del entusiasmo. Ha habido muy buena recepción. Yo creo que además ha coincidido en un momento, a nivel cotidiano, a nivel de la sociedad, un aumento de la violencia en todos los campos. En la violencia económica también, en la violencia religiosa, la violencia generacional, la violencia de género. Es como si la violencia se hubiera instalado en la sociedad. Y se necesitaba dar una respuesta
que cubriera también esos campos. Nosotros pensamos que la violencia es corregible, se puede modificar, y tenemos un ejemplo con el tema del ecologismo. Hace 20 años, hace 30 años, no había conciencia ecológica. Hace 30 años se maltrataba a un perro, se ensuciaba con el medio ambiente, y en muy poco tiempo toda persona, los niños, también las personas mayores, saben que no es bueno contaminar. Saben del problema del efecto